importante identificar una alergia respiratoria? Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a este live. Como hablando, la alergia respiratoria es una patología muy frecuente. Muchos niños en Chile, yo creo que en todo el mundo, tienen esta afección dentro de su patología crónica, y esto también incluye una gran cantidad de síntomas y signos y también afecta no solamente el aparato respiratorio per se, también tenemos las rinitis, que se acompaña muchas veces de síntomas oculares, de síntomas nasales, de síntomas laringios, de síntomas bronquiales, y también nos predisponen a muchas otras enfermedades infectocontagiosas, y en ellos y en estos niños tienden a ser mucho más graves. Entonces es importante detectarlas a tiempo, tratarlas a tiempo y prevenir todo lo que se pueda en estos niños. Como pediatra es algo que yo veo muy frecuentemente, tanto en el servicio de urgencia como en la consulta ambulatoria. Son niños que tienen que tener un manejo multidisciplinario, no solo por pediatras, sino por otros especialistas como broncopulmonares, inmunólogos, dependiendo de qué grado tenga la afección en estos niños. También teniendo presente que es una patología que es muy controlable, que se puede estudiar, que podemos mantenerla en línea, y hay muchas cosas que podemos hacer por ello. Una patología por una neumonía, quedando en la UCI por 11 días. ¿Tiene riesgo de padecer enfermedades respiratorias o las alergias que quizás podemos nombrar en este tema? Lo que pasa es que tu bebé primero sufrió una enfermedad no alérgica, sufrió una enfermedad infecciosa. Ahora, se han visto en estudios que ciertos virus se relacionan con un futuro de niños de quedar hiperreactivos bronquiales, que no es específicamente por un trastorno alérgico, sino por un trastorno inmunológico que ocurre con ciertos virus, como el rinovirus, como el VRS. Especialmente se ha visto mucha asociación de las afecciones por rinovirus con posibles hiperactividades bronquiales en un futuro, siendo que de este universo de niños que tienen estas patologías no todos llegan a ser asmáticos, no todos son alérgicos, y también va a depender mucho del ambiente de este niño, de donde se críe, y también de los antecedentes familiares y que pueda tener durante su vida. Carolinda Bermello consulta, ¿cada cuántas horas es recomendable los antialérgicos para bebés de 8 meses? A ver, estamos hablando de prevención de un niño que se le está haciendo la sospecha de antialérgico. Con una vez al día basta. Ok, doctora. ¿Son recomendantes los nebulizantes? Pregunta Elena. Nebulizantes, sorry, pero ¿nebulizante en qué? Nebulizaciones. Las nebulizaciones, es que las nebulizaciones sirven cuando hay obstrucción bronquial. Si no hay obstrucción bronquial, no sirven. Ahora, las nebulizaciones, estamos hablando de inhaladores o nebulizaciones las que nosotros llamamos nuestro hijo al servicio de urgencia. Son dos cosas diferentes. Hay muchos medicamentos que se ocupan preventivo y otros que se ocupan en agudo. Entonces va a depender de qué va al paciente. Bueno, entre paréntesis, dar la bienvenida a todos los padres que se están uniendo a nuestro live de la noche. Recuerden que el tema son alergias para niños y bebés y cómo tratarlas, dándole el espacio y el agradecimiento a la doctora Valenzuela. Preguntan, doctora, ¿cómo sé si es una alergia o una gripe? Eso es súper importante, creo que esa es una muy buena pregunta. Generalmente las alergias son síntomas que vienen como crónicos, siempre hay un antecedente, hay un niño que hay un gran ambiente de virus, a diferencia de invierno, porque en invierno uno sabe que estamos llenos de virus, los niños se infectan, especialmente ahora, por lo menos aquí en el hemisferio sur, nos viene el invierno, ya estamos terminando nuestro periodo ya de verano y empiezan a llegar virus sincicial, empiezan a llegar influenza, empiezan a llegar diferentes virus. Y aquí es súper importante tenerlo claro, porque aquí ya se une un síntoma que no está en la alergia, que es la fiebre. Entonces es súper importante que las mamás sepan reconocer cuando un niño está en una crisis alérgica, en un asma, por ejemplo, un niño previamente asmático, que no tiene fiebre, que está bien, y de repente es una crisis obstructiva, lo más probable es que esto sea una crisis asmática en relación a una alergia respiratoria. Pero si este niño, aparte, tiene fiebre, se ve en muy mal estado general,
asociado a una rinitis purulenta. Ahora, teniendo siempre en cuenta que las rinitis purulentas no siempre es igual a antibiótico. Entonces, es súper importante ir uniendo los síntomas, uniendo todo, y para esto especialmente quiero recalcarlo y creo que es súper importante tenerlo en cuenta, que los menores de un año siempre en periodo de invierno y en niños que tienen más riesgo de hacer obstrucciones o síndromes febriles importantes, hay que tener a mano antitérmicos, analgésicos como el paracetamol. Yo no uso en menores de un año otro analgésico que no sea paracetamol, al menos que sea muy SOS. Por eso creo que es súper importante que las mamás siempre tengamos a mano un analgésico como este, en las presentaciones adecuadas y siempre en contacto con el pediatra de cada uno. La fiebre hace sentir mal a los bebés, más si son alérgicos respiratorios, que tienen más riesgo de infectarse, más riesgo de hacer crisis obstructiva, de hacer problemas respiratorios y hacer cosas más graves secundarias a todas estas patologías. Gracias, doctora. Una pregunta mía, Javiera, mi manual del bebé. Tengo entendido que para saber el tipo de alergias a las que tienen las personas se hace el test cutáneo, pero ese test cutáneo no se puede hacer en niños menores de 5 años. ¿Cómo podemos identificar o saber a qué cosas son alérgicos nuestros niños? Específico ni 100% fiable que nos diga, mi hijo es alérgico a esto. Se han hecho estudios, se han hecho test cutáneos mayores de 2 años, pero generalmente no han ido tan bien o no son los resultados tan confiables. Entonces también hay otros exámenes como el medir las inmunoglobulinas específicas, medir inmunoglobulina E, que en sospecha de niños que realmente tienen una alergia muy importante. Se ocupa mucho en las alergias alimentarias, pero que ese es otro tema. Pero más notar, a ver, cuando yo voy con mi hijo a cierto lugar, voy a un lugar con mucho pasto, mi hijo posterior a eso comienza con tos. Cuando lo expongo al polvo, cuando lo expongo a ciertos animales, cuando lo expongo en la exposición y ahí como de repetición y de decir a mi hijo le pasa esto, generalmente uno sospecha los diagnósticos hasta que le pueda llegar a la edad que yo pueda hacerle los test psicoafirmatorios. Por ejemplo, en los asmáticos hacerle una espirometría y decir realmente asmático o no. Ok. Hablando del asma, doctora, susceptibles a contagiarse y a que sea grave, ¿cómo les puede afectar una alergia respiratoria a ellos? A ver, primero saber que el asma, una de las causas del asma es alergia. Perfecto. Entonces, no es que les afecte más, es que una de sus causas es alérgica. O sea, estos niños tener presentes primero, que son muy hiperreactivos bronquiales. ¿A qué me refiero? Que ante cualquier exposición de alergenos o virus, o incluso el frío, los cambios de temperatura bruscos, sus vías bronquiales, recuerden que son musculatura lisa, van a tender a cerrarse y a producir estas crisis. Más encima que ellos tienden a usar medicamentos crónicos como por ejemplo corticoides inhalados o son usuarios de corticoides de forma muy repetitiva, y eso también los tiene en un ambiente como más inmunodeprimido. No todos, pero algunos sí han tenido bastante uso de esto. Hay que tenerlos siempre, ojo, vacunarlos, ¿ya? O sea, esos niños que tienen que ser vacunados siempre a cualquier edad. Son niños que tienen que estar siempre con sus medicamentos preventivos, que no hay que exponerlos, que hay que estar siempre cuidándolos el doble que un niño no alérgico. Perfecto, doctora. Golondra pregunta, mi bebé tiene unas pepitas en el rostro, ¿puede deberse a una alergia? Eso es súper difícil saberlo, sin examinarlo, sin saber los antecedentes. Pueden ser muchas cosas, como puede ser un virus, puede ser una alergia, puede ser una dermatitis de contacto. Recordar que las alergias se expresan de muchas formas, no solamente respiratorias, se expresan en piel, pero también la piel no solo expresa alergias, expresa infecciones, expresa hasta contactos con alguna cosa específica y no necesariamente una alergia sistémica. Perfecto, doctora. Saludar a todas las mamás que se siguen conectando con nosotros. Estamos con la pediatra Daniela Valenzuela. Una introducción pequeña a las mamás que se están integrando a nuestro tema, doctora. Hola, mucho gusto, bienvenida a todas las mamás que se siguen integrando aquí al live junto a mi manual del bebé. Recuerden que estamos hablando, la idea es que
logremos aclarar la mayor cantidad de dudas en cuanto a alergias respiratorias. Sé que el tema de alergia es súper amplio, es un tema muy apetecido por las mamás, siempre los asusta mucho. Recordad que hay mil maneras de expresar las alergias y una de ellas es la respiratoria, así que espero que las mamás que puedan y tengan alguna duda y puedan respondérsela de la forma más clara posible. Gracias, doctora. Angie Jiménez pregunta, mi hijo se aprieta del pecho muy a menudo, ¿podría estar relacionado con alguna alergia? Por supuesto, creo que tu hijo, si tiene estos síntomas bronquiales a repetición, sí tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario. Tenemos que evaluar, tiene que verse cuántas crisis hacen en un año, ver los antecedentes familiares, ver si hay alguna familiar que tenga algún antecedente de rinitis alérgica, dermatitis atópica, porque hay escalas que nosotros nos podemos guiar a través de estos antecedentes para hacer un índice predictor de asma, por ejemplo, o hiperreactivo. Recordar que hay niños que quedan sibilantes felices, hay niños que quedan sibilantes hasta los 2-3 años y después nunca más se enferman. Entonces siempre hay que tener esa visión de seguirlos controlando, de ver cuándo sí, cuándo este niño es alérgico, cuándo este no es alérgico, cuándo este se asocia más a infecciones virales. Siempre es muy típico que las mamás te dicen, mire, se enferma siempre en invierno, siempre viene con crisis a la urgencia, pero siempre está con fiebre, siempre le tengo que dar paracetamol, o le tengo que dar otro antitérmico, o le tengo que dar otro medicamento, o no, sabe que mi hijo en el invierno anda bien, de repente yo lo cuido harto, pero llega primavera y empieza con moco, tengo que darle más medicamentos, etc. Entonces yo creo que es súper difícil dar un diagnóstico o decir si esto sí o no cuando es una pregunta y en un niño muy específico y una vez. Hay que ver historia, hay que sentarse con los papás, hay que ver qué niño están viendo, cuál es su ambiente, hasta hay que ver su genética, hay que ver cómo es la mamá, cómo es el papá, cómo fueron los hermanos, también el ambiente donde nació, si tiene mascotas o no. Todo eso yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Gracias, doctora. No entendí mucho la pregunta, o sea, de que si persiste con síntomas después de haber tomado sus medicamentos, sí, a ver, eso es súper importante. Generalmente los niños cuando tienen alguna infección viral, por ejemplo, un virus incisional, que es muy típico de verano, tienden a quedar con una tos residual mucho tiempo, incluso se habla hasta un mes. Ahora, puede ser que en un niño alérgico, si este mismo niño, lo infecta un niño de base alérgico, probablemente quede tosiendo mucho más tiempo porque es hiperreactivo bronquial. Entonces, a diferencia de un niño que a lo mejor de base no es un niño, va a tener su infección, se va a mejorar y va a toser un par de semanas y listo, y nunca más pasó nada. Entonces va a depender mucho de su basal. Perfecto, doctora. Desde Instagram, Heidi Tatiana Rivera nos pregunta, ¿un niño alérgico respiratorio entonces es más susceptible al coronavirus? A ver, primero quiero dejar algo súper claro, el coronavirus es un virus como la influenza, ¿ya? Es un virus respiratorio, es un virus que en Chile está, lo que pasa es que es como el H1, la influenza está el H1N1, H2, H3, así, millones, son como todos primos, y en Chile también siempre ha existido. Generalmente en niños sí, es un virus que como cualquier niño, si tu hijo es asmático, se infecte de coronavirus, se infecte de virus incisional, se infecte de influenza, le va a dar más grave que a un niño que no es asmático. Pero no porque es coronavirus, es porque cualquier virus que le dé siempre va a ser mucho más peligroso sus reacciones y va a tender a hacer crisis más severas que un niño no asmático o no alérgico. Doctora, siguiendo con el tema del coronavirus, nos preguntan, ya que los bebés son tan frágiles y aparte no tienen defensas para un virus y mucho menos el desconocido como el coronavirus, ¿qué tan peligroso es para el bebé nacer en un hospital donde hay personas remitidas con el coronavirus? A ver, yo creo que igual yo siento que se ha armado una alarma sobrevalorada del coronavirus. Recordar que la población más que se muere, la población que está en riesgo de muerte, de efectos secundarios, son personas primero viejitos, o sea, de la tercera edad. En los niños hay muy poca mortalidad, es la menor. O sea, los niños que se han infectado primero son muy pocos con los de tercera edad, y recordar que la influenza mató 10 veces más personas que el coronavirus. Fue mucho más grave.
Y creo que si nosotros nos protegemos, nos lavamos las manos, evitamos el contacto de personas enfermas que tengan antecedentes de un viaje, no tenemos, se lavan las superficies, hay las medidas de higiene adecuadas, la probabilidad de contagio es muy baja. Ahora, yo sé que deben tener susto por el tema del hospital de Talca, muy probablemente. El efecto de coronavirus está en su casa y se hicieron todas las medidas de contención para tratar a estas personas y no hay riesgo. O sea, de verdad, en Chile se está preparando mucho personal de salud, se están tomando todas las medidas necesarias para evitar los contagios, así que tranquilo, o sea, vayan a sus controles, pero con todas las medidas de higiene y lavado de manos, tía. Lo importante no es ponerse una mascarilla, es lavarse las manos. ¿Ya? Muchas gracias, doctora, por esta aclaración. Yo creo que era una de las preguntas que todas las mamás estaban esperando, así que muchas gracias. Colmenares nos pregunta, buenas noches, vivo en un país tropical con alta humedad y mi bebé de 4 meses suele estornudar mucho por las tardes. ¿Sería necesario utilizar algún antialérgico? La humedad en sí no es un factor de riesgo para alergia, no, uno no es alérgico a la humedad. Si tu hijo no es alérgico, no tiene síntomas, a pesar de que estar en un país tropical, no es necesario. Creo que debe ser evaluado, ver qué tantos sospecha hay de que este niño sea posible alérgico, ver los antecedentes familiares y con tu pediatra y con tu broncopulmonar o inmunólogo tomar la decisión si lo requeriría o no. Doctora, nos siguen consultando respecto de las alergias y preguntan, ¿puede alguna alergia provocar lagañas en un bebé de 2 meses? Sí. Ahora, ojo, la primera causa de secreción ocular en los niños tan chiquititos generalmente es una pseudoobstrucción del canal, de la obstrucción del lagrimal. Y es una cosa súper benigna, que se trata y que generalmente andan súper bien. Siempre hay que descartar también una patología infecciosa, que con eso, por eso siempre tiene que consumir más que secreción ocular, es una cosa que se llama epífora, que es lagrimeo. Ellos lagrimean mucho, tienden a tener como una pequeña hinchazón de ambos párpados y generalmente los niños que tienen dermatitis atópica tienden a tener un pliegue bien especial. Entonces como que uno los mide y uno dice, esto es alérgico. Y generalmente también las alergias son bilaterales. Cuando hay algo como unilateral, uno tiene que sospechar algo bacteriano, una conjuntivitis u otra cosa. Gracias, doctora. Mila Gus Sebas pregunta, mi hijo tiene 3 años, ¿a qué edad recomienda el examen para saber si es alérgico? Ya que cada vez que lo... Prurito agudo, ¿verdad? O sea, tú mismo estás haciendo un poco el diagnóstico. Lo más probable es que si él tiende a tener esta reacción frente a cualquier picadura, sea alérgico. No haya mucho que hacer. Ahora, para prevenir eso, aquí no sirven mucho los antialérgicos, ¿ya? Aquí lo que más importante en cuanto a las ronchas por picaduras, por prurigo, es la prevención. Por ejemplo, uso de ropa adecuada, uso de repelentes, que eso va a depender de cada país. Es súper importante también para que algún especialista, algún infectólogo hable de los repelentes. Yo hice algún artículo sobre eso, así que si quieren después se los paso a mi manual de bebé para que los puedan compartir con ustedes. Seguimos con la doctora Daniela Valenzuela, quien gracias a Quitador Infantil nos regaló este maravilloso espacio para que conversemos respecto de las alergias en niños y bebés. Recuerden compartir este like para que otros padres se unan y podamos conversar juntos. Doctora, continuando con las preguntas, Cami López, 1994, nos consulta, ¿es posible que mi hijo sea alérgico al frío? No, más que al frío, hay niños que cuando son hiperreactivos bronquiales de base, con los cambios de temperatura bruscos, tiende a pasar que se tienden a obstruir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el frío lo que hace, por ejemplo, nosotros en nuestra vía respiratoria tenemos cilios, que son como unos pelitos, y en las temperaturas muy bajas tienden a estos cilios a estancarlos. Entonces también tienden a infectarse más porque esto es un mecanismo de protección en donde estos pelitos que tiene la vía respiratoria tiran para afuera los pólenes, los alergenos, cualquier sustancia externa. Entonces el frío lo que tiende a hacer esto es como movilizarlos y dejarlos como inmóviles. Y tienden a infectarse más y a hacer más crisis obstructiva secundario a eso, pero no es porque sea alérgico al frío. No sé si me entendieron la diferencia.
Ok, doctora. Doctora, respecto del coronavirus, nos siguen preguntando, a pesar de que estoy en una No sé, introducción, el coronavirus. pero como está el boom de la preocupación, Sí. nos consultan. ¿Cómo diferencio si mi bebé tiene una alergia, un resfriado del mar o el coronavirus? El coronavirus es simple. Primero, por lo menos en Chile, yo soy médico chilena, así que maneja en Chile son 10 casos. Son 10 casos que están totalmente identificados. Van a haber muchos niños resfriados. El coronavirus tiene síntomas iguales que una gripe. No hay cómo diferenciarlo cuántos síntomas. Entonces, ¿cómo los diferencio? Por los contactos. Si yo vengo llegando de un país que tiene alta incidencia de coronavirus, China, Irán, Italia, o estuve en contacto con un infectado de coronavirus que está totalmente identificado, ahí sí hay que consultar. Pero en cuanto a síntomas, es igual que una gripe o un resfrío común, en la mayoría de los casos, a menos que sea en esta población especial que tiene síntomas más graves, que son los mínimos. Gracias, doctora. Cami López, 1994, nos consulta. ¿La rinitis es una alergia respiratoria? Sí, Sí, es una rinitis, pues se llama rinitis alérgica. Incluso es uno de los predictores de asma. Generalmente nosotros hay una cosa que se llama API, que es el índice predictor de asma, que dentro de las cosas que mide los síntomas de rinitis alérgica. Nosotros sabemos que un niño que tiene síntomas de rinitis alérgica desde pequeño va a tener un contagio mayor o va a tener más probabilidad, sin ser sine qua non, de que le va a dar asma, de probabilidad de tener asma. Si yo tengo rinitis, ¿es posible que mi bebé también? Generalmente se asocia mucho, todo lo que es asma, todo lo que es alergia, tiene algo ahí genético y algo que se asocia mucho a los padres especialmente o a familiares directos. Si es posible que tu bebé pueda tener rinitis alérgica. Gracias, doctora. Paulita Yese pregunta. Por favor, ayuda a mi pregunta, doctora. Mi hija se enferma seguido de gripe y le envían neogripal. Me indicaron que esto le afecta al sistema nervioso. Ya, no sé. Así que dentro de lo que pasa es que, a ver, eso es algo súper importante. Por la FDA, por todas las recomendaciones de introducción de medicamentos en pediatría, está prohibido el uso de pseudoefedrina en menores de 6 años. Bajo los 4 años es totalmente no recomendado, no se usa. Nosotros, por lo menos los pediatras, que estamos actualizando nuestros conocimientos, y por lo menos lo que nosotros y yo personalmente no uso pseudoefedrina en menores de 4 o 6 años. Entre los 4 o 6 creo que he usado una vez, no más, realmente fue un caso muy especial, pero porque puede producir arritmias, puede producir taquicardia, terrores nocturnos, se ha visto en algunos niños, y irritabilidad marcada. Eso es, por eso no se debe usar. Gracias, doctora. Preguntan. ¿Con alergia es normal que durmiendo se le acelere el ritmo de la respiración por minuto? A ver, no, no, por la alergia no. Una alergia bien controlada es un niño normal, pero si es un niño que tiene fiebre, sí. Recordar que la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria en casi a 6 a 7 respiraciones por minuto por cada grado de fiebre que tenga el niño. Aparte, y eso es súper importante, por eso yo siempre digo, mamá, manejen paracetamol en su casa, manejen un antitérmico en su casa, porque me pasa muchas veces que las mamás tienden a mantenerlos con fiebre o los llevan a la urgencia con fiebre, no les dan nada, porque quieren que los vean así. Y los niños se sienten mal, la fiebre los hace sentir mal. Entonces es un medicamento que no les puede faltar. Después, ya posterior a un año, pueden tener otros antitérmicos como ibuprofeno, no sé, yo como que yo no soy buena a usar fármacos, entonces yo siempre recomiendo a mi querido paracetamol y a mi querido ibuprofeno para mayores de un año, antes no. Pero si tu hijo se le acelera la respiración mucho, hay que ver que no está haciendo otra cosa secundaria y hay que llevarlo a su pediatra o a la urgencia si es necesario, si está con dificultad respiratoria. Gracias, doctora. Yami nos consulta. A mi hijo de 3 años le salen ronchitas en todo el cuerpo en ciertas épocas del año, además de mucha tos. ¿Debo alarmarme o cómo puedo tratarlo? Gracias. Ya, primero hay que ver qué tipo de ronchitas, hay que ver por qué le salen las ronchitas, alérgico, que estemos en un ambiente alérgico.
Y para eso se pueden hacer muchas cosas, pero primero hay que examinarlo y como lo he venido repitiendo en todo el live, hay que verlo multidisciplinariamente, hay que ver sus antecedentes, porque no se pueden dar medicamentos así como así, decirte, mira, intenta con esto porque no va a funcionar. La idea es hacer súper responsables los diagnósticos y súper responsables las recetas que yo quiero darte y qué medicamentos se pueden dar en este niño. Gracias, doctora. Mercedes Alvarado consulta. ¿Tiene cura la rinitis alérgica? Eh, a ver, en estricto rigor las alergias, uno es alérgico para siempre. Uno es alérgico o no es alérgico. Es muy raro que se curen ciertas alergias respiratorias. Sí se controlan y se controlan muy bien. Entonces, como que pasan asintomáticos los niños. Pero ahora, hay muchos niños que sí se curan. Hay muchos niños que son alérgicos los primeros años o tienden a ser hiperreactivos bronquiales durante los primeros 5 o 6 años de su vida y de repente, ¡pum!, se mejoran y andan bien. Como hay, por ejemplo, la dermatitis atópica es muy típico que la mayoría de los niños se mejoran. Pero hay dermatitis atópicas que persisten en la adultez, que son un grado mínimo, pero persisten y son los niños como más severos. O son los asmáticos reales, asmáticos. El asma es una enfermedad crónica, como tener diabetes, como tener hipertensión. Es una enfermedad para toda la vida. La rinitis también pasa a ser como un poco en ese círculo. Gracias, doctora. Una última pregunta antes de irnos a una leve introducción respecto de las alergias en niños y bebés y cómo tratarlas. Hola, a mi bebé de 2 meses se le siente una congestión en las noches. No se le observan mocos, pero sí un ruido relativamente fuerte al nivel de la nariz. Uy, es súper, ¿sabes qué? Me he visto que eso es un síntoma súper frecuente en los lactantes chiquititos. Y puede ser por muchas cosas, ¿ya? Puede ser incluso reflujo, alergia. Generalmente muchos niños quedan con ruido posterior a algún resfriado o quedan mucho tiempo sonando la nariz. Recuerden que sus vías respiratorias son chiquitísimas, o sea, cualquier pequeño moquito que esté en su vía respiratoria le puede producir hasta una insuficiencia respiratoria. Por eso es súper importante mantenerle un buen aseo nasal de la forma en que su pediatra se los enseñe. Es súper importante que si persiste, si es un ruido que lleva meses, consultar con tu pediatra para descartar y no interfiera con su alimentación, yo me iría muy tranquila. Gracias, doctora. Seguimos, para las mamitas que se siguen uniendo, estamos en compañía con la pediatra Daniela Valenzuela con el tema de enfermedades para niños y bebés y además el cómo tratarlas. Recuerden compartir este live con otras mamás para que se conecten. Todo lo anterior gracias a un maravilloso espacio que nos ha regalado Laboratorios Chile y Quitador. Continuando, doctora, nos llegó una pregunta que nos pidieron que fuera anónima. Perfecto. No queremos ofender a nadie. Entonces, nos preguntan, mi esposo tiene una alergia a todo y me asusta tener hijos. ¿Pueden salir igual a él? Hay un 50 y 50, esto es genética. Uno juega a la genética. Ahora, ¿qué tipo de alergia? O sea, si es una alergia como de piel, no es tanto. Si es asmático, sí, generalmente se usa más una cosa genética. Ahora, pero no necesariamente pueden ser todos tus hijos totalmente sanos. Como pueden salir alérgicos. A esa persona que nos pidió el anónimo tiene la respuesta que esperaba. Claudia Caco nos pregunta, ¿personas alérgicas? Hola, sí, ¿sabes qué? Es súper importante eso, qué buena pregunta. Me gusta esa pregunta porque creo que es una cosa que también tienen que manejar las mamás. Primero, el aseo nasal se debe hacer con una solución salina. La solución salina que ustedes les recomiende su pediatra o que ustedes elijan. Incluso se pueden hacer aguas con sal por ustedes mismos. El aseo nasal siempre es súper importante porque es un poco diferente al del adulto. Entonces, primero hay que pescar al bebé, ponerlo en una posición adecuada, introducir, si es de una marca, digamos, específica, generalmente tienen como sistemas para introducirlo a las narices y hacer como sistemas como sprays. En cambio, cuando uno lo hace como para mamás que a lo mejor no quieren comprar estos medicamentos, con una jeringa también se puede hacer, introducir un poco de solución fisiológica, muy poquita y de a poquitito, en gotitas a la nariz. Es lo que produce un poco cuando uno va al mar. Yo les digo a las mamás, ustedes se han fijado que cuando van al mar, salen de la playa y salen como con moquitos, porque la sal produce que bajen los moquitos y que uno los empieza a botar y se vuelvan más líquidos.
Después de eso, nos sonamos todos los niños grandes, entonces tenemos que ayudarnos. Y para eso hoy día existen millones de aspiradores nasales manuales, que son buenísimos. Están llegando cada vez al mercado, incluso eléctricos, que ahora obviamente son más caros, pero los manuales son excelentes, son muy buenos para usarlos y son fáciles de usar, no son limpios y dejan al paciente muy bien limpiado. Ahora, ojo, no hay que abusar porque el aspirado así como muy seguido también puede inflamar las vías respiratorias y producir el efecto contrario. Ahí solamente con un poquito de... En caso de que se haga mal la limpieza nasal, doctora, ¿cómo puede afectar al bebé la inflamación de las vías respiratorias? El ruido, por ejemplo, si una mamá que tiene un bebé de 2 meses que le suena, puede quedar tan inflamada la vía respiratoria que puede producir estos ruidos que se llama estridor nasal constante. Incluso, toda inflamación conlleva secreción, o sea, más secreción, más moco y más obstrucción nasal y empezar con un círculo vicioso. Gracias, doctora. Diana GACB nos pregunta, yo tengo una alergia de piel, pero sin tomar medicamentos. ¿Le hace daño a mi bebé? Tiene 6 meses. ¿La alergia? O sea, a ver, si es alérgico, si el motivo de tu granito, de lo que tengas en la piel es alérgico, los alergias no se contagian. No es como una causa viral. Los virus se contagian, las bacterias se contagian, los hongos se contagian. Pero si es algo totalmente inmunológico, no se contagia. Ya. Yo creo que la pregunta estaba mal formulada. Ella dice que toma los medicamentos y tiene un bebé de 6 meses. Yo creo que su pregunta va dirigida hacia la vía de la lactancia. Si a través de la lactancia le transmite los medicamentos. Se me ocurre que puede ser eso. A ver, es súper importante. Las mamás tienen mucho miedo con el tema de la lactancia y con el tema de la transmisión de medicamentos al bebé. Yo siempre les recomiendo, los medicamentos prohibidos son súper pocos, ¿ya? Generalmente el traspaso de leche materna de los medicamentos que se usan para la lactancia no hay problema. Estoy hablando de antihistamínicos, corticoides, como por esa vía no hay ninguna contraindicación para la lactancia materna. Y siempre yo les recomiendo una página que se con la lactancia, que después les voy a decir al manual del bebé que les deje el link ahí a las mamás y puedan tenerlo. Gracias, doctora. Lipa OC. Doctora, ¿cuántos lavados nasales con solución salina se pueden hacer al día? Solamente de echarle solución salina no hay un límite. Va a depender mucho del grado de obstrucción que tenga el bebé. O sea, si yo tengo mucho moco en mi bebé y lo voy a alimentar y está ahí apenas tomando leche o apenas alimentándose, se puede usar hasta cada 2 horas. Se puede usar las veces que quiera. Lo que yo soy más cautelosa es con la aspiración nasal. Con eso ya yo como por lo menos unas 3 veces al día no más, porque si no empezamos, aparte de que no es algo que al bebé le guste, entonces no es una experiencia muy rica para la mamá y para el bebé. Gracias, doctora. Mansi nos pregunta, mi bebé de 1 mes tiene reflujo. ¿Cómo puedo identificar si el reflujo le da porque mi bebé sea alérgico o por algo que yo coma, dado que lo estoy amamantando? Ya, el reflujo no se da por alergias. El reflujo es una enfermedad, como la alergia es otra enfermedad. No es que la alergia me dé reflujo. Okay. ¿Ya? El reflujo es una enfermedad. El reflujo gastroesofágico es una enfermedad. ¿La tienes o no la tienes? Y la alimentación generalmente tampoco es un factor tan importante. Y es una enfermedad súper tratable que tienes que sí verla con un equipo, insisto, con el equipo, con su pediatra. ¿Ya? No es... Pero quiero que les quede claro que el reflujo no tiene nada que ver con las alergias. ¿Ya? El reflujo lo que produce también es... en la vía respiratoria, en los niños produce como una inflamación crónica de la vía respiratoria, de la mucosa respiratoria, y tienden a ser niños que, por ejemplo, tienen mucho estridor, que tienden también a tener crisis de hiperactividad bronquial mucho mayores, se comportan como si fueran alérgicos, pero no necesariamente lo son. Así que también tiene tratamiento, así que también es bueno detectarlo si es que se está sospechando reflujo gastroesofágico. Okay. Doctora, también nos preguntan, ¿recomendaciones para limpiar la casa ya que mi bebé es alérgico al polvo? Una limpieza básica, o sea, yo lo que les digo es tratar de buscar estos tipos de aspiradores que son a base de agua para que el polvo caiga al agua y no se como
que yo siento que las aspiradoras, yo no soy experta en esa parte como de limpieza, pero siento que las aspiradoras que son en seco, cuando uno las limpia, libera polvo y no queda, en cambio el agua ahoga el bol de agua, cae, cae más limpio, digamos, y no se disemina. Es súper importante que a lo mejor ventilar todos los días las habitaciones, limpiarlas, cuando no esté el niño, o sea, si su hijo, por ejemplo, está en una habitación, sacarlo de esa habitación, limpiarla, ventilarla y después posteriormente de nuevo volver a la habitación. Siempre desinfectar las superficies, ahora hay millones de cosas para limpiar las habitaciones, millones de formas, hay toallitas, hay cremas, hay... Entonces, creo que una buena limpieza básica basta y sobra, no creo que haya que tener un cuidado especial ni mayor. Sí, estar pendiente de todo lo que son alfombras, por ejemplo, de todo lo que son los sillones, los colchones, aspirarlos por lo menos una vez a la semana y con estos sistemas como más de ahogar el polvo. Gracias, doctora. Una pregunta relacionada con nuestras queridas mascotas. ¿Estas pueden causar alergias respiratorias en nuestros niños? Si es alérgico a la caspa de los animales. Ahora, ojo, yo siempre les recomiendo mucho las mascotas porque hubo un estudio que demostró que los niños criados con mascotas desde que nacen o desde el periodo de embarazo tienen menos alergias respiratorias. Así que súper recomendado tener mascotas, chiquillas, así que no tengo nada que decir con eso. Doctora, entonces, ¿es un mito que el pelo del gato es más peligroso que el pelo del perro para las alergias? Es que son diferentes. Lo que pasa es que los gatos producen otras enfermedades, no por un tema alérgico. Aquí no va en un tema alérgico porque el gato se tiende a decir como no tengan gato, no tengan esto. Es porque los gatos transmiten otras enfermedades que el perro no. Entonces, pero esos son casos muy específicos y son gatos muy específicos, son gatos chiquititos que generalmente se les asocia más, tienen más riesgo por el tema del toxoplasma y otras enfermedades como que van en otra vía. Pero las alergias, tanto gato y perro, son iguales. Gracias, doctora. La caspa es una, digamos, la caspa animal. Personalmente se lo agradezco mucho. Angie Jiménez nos pregunta, ¿pueden los problemas de adenoides hacer más propensos a las alergias en los niños? Sí, generalmente lo que pasa es que las adenoides son tejido linfoide, son tejidos, un acúmulo de tejidos que están anticuerpos, que igual es una amígdala que está en la nariz. Esto generalmente en los niños, la mayoría de los niños involuciona solo alrededor de los 6 años, pero en estos cuadros de efecto contagioso, en todo lo que es el sistema, el anillo de Valdayer, que todo esto es como adenoide, amígdala, se recomienda sacarlos, porque al final lo único que están haciendo es hacer un caldo de cultivo para estos niños y como que los predispone más a ciertas infecciones, más que alergias, pero las alergias también, como inflaman todo, también inflaman las adenoides, también inflaman todo este sistema inmunológico y yo creo que sí, que hay niños que se les recomienda sacarse los antes. Gracias, doctora. Mercedes Rodríguez nos pregunta, ¿recomendaciones para la rinitis alérgica? Depende de la edad, ya depende del grado de rinitis, depende de muchas cosas, porque hay niños que, primero recordar que los antihistamínicos no se pueden dar antes de los 6 meses, entonces ya partiendo no podemos tratarlo antes de los 6 meses, tenemos que empezar un tratamiento que generalmente es sobre los 6 meses y también hay muchas formas de tratar la rinitis alérgica, primero siempre destacar la prevención, prevención. Están los antihistamínicos y están los corticoides inhalados, especialmente por vía nasal. Generalmente uno cuando va a la guerra no va con el tanque, primero parte con el soldadito. Y uno va viendo, pero el soldadito me basta. Esto es como el antihistamínico. El antihistamínico es como el soldadito. Yo voy a prevenir, voy a cuidar para que no me produzcan los síntomas. Entonces es lo mismo que yo le digo a la mamá. No sacan nada como empezar a darle antihistamínicos y que crean que son mágicos cuando el niño ya está con síntomas. Si yo tengo el antecedente de que mi niño es alérgico y tiene rinitis alérgica, ya por lo menos en Chile, en agosto yo empiezo a tratar a estos niños, para que cuando llegue septiembre los niños estén tratados y evitar la degranulación del mastocito, que es el que produce histamina y el que produce los síntomas. Gracias. Y evitar los corticoides, siempre la idea es evitarlos, pero hay niños que los van a necesitar. ¿Por qué hay que evitar los corticoides? Porque los corticoides producen efectos secundarios, pueden producir atrofia de la mucosa nasal, usados por mucho tiempo,
Ahora, los inhalados no tienen el mismo efecto que los sistémicos, o sea, los sistémicos estoy hablando de los que se toman, los que se toman o los que se ponen por vía venosa. Es diferente el tema oral o el tema nasal. Pero igual hay un efecto también de la vía respiratoria de ese lugar. Tienden a tener, repente, cuando se usa mucho, más riesgo de algorra, que es esta infección por hongos de la lengua. Y bueno, cambios de voz, problemas dentales. Entonces, entre menos los evitemos, mucho mejor. Y entre menos cosas le demos a nuestros niños, mucho mejor. Gracias, doctora. Big Delicious One pregunta: ¿en qué momento sabemos cuándo hay que darle un antigripal o un antialérgico a nuestros bebés? Un antigripal es para una infección y un antialérgico es para una alergia. Son dos cosas totalmente diferentes. Y encima los antigripales yo no los uso en niños, porque son los que tienen pseudoefedrina. Entonces, y generalmente yo el paracetamol se lo doy solo. El paracetamol es para la fiebre y se tratará, lo usaremos para tratar la fiebre, para tratar alguna molestia, algún dolor, pero nunca mezclado. O sea, el paracetamol sea puro. Y para los moquitos, especialmente en los menores de 4 años, solo aseo nasal, mucha paciencia y va a pasar. Gracias, doctora. Catherine nos consulta: buenas noches, doctora. Tengo un niño de 3 años y medio, sufre de rinitis alérgica con hipertrofia de adenoides. ¿Cómo hago para manejar las idas al jardín? Pero es que eso ya... mira, si hay hipertrofia importante que haya sido demostrada por la radiografía de Kabul, que le está produciendo infecciones recurrentes, que es un niño que tiene, por ejemplo, que ronca, que hace apneas, que tiene problemas escolares, yo creo que hay que hablarlo porque a lo mejor va a ser necesaria alguna cirugía en ese caso, porque el jardín es como, igual es importante, es un momento que nuestros niños aprenden, que se enferman, es verdad, pero es súper importante. Yo a los niños que son muy alérgicos, que a lo mejor tienen un grado de inmunodepresión, que tienden a ser, que han estado hospitalizados graves, en UCI, de repente les digo a las mamás sacarlos en periodos de infecciosos, especialmente en invierno, y volverlos en un periodo, digamos, con menos riesgo de infecciones. Pero yo creo que tu hijo hay que evaluarlo, hay que ver qué tantas infecciones hace, qué tan grave han sido los procesos que él ha tenido. Pero lo mejor es evaluarlo tomarle los exámenes para ver si requiere cirugía de adeno o amiloidectomía. Gracias, doctora. Nikki nos consulta: ¿puede una bebé de 3 meses tomar Rinodina? Mi bebé lleva un mes tosiendo y estornudando y el Un nombre comercial, los componentes sería ideal. Si tiene pseudoefedrina, no. Al tiro. O sea, si tiene pseudoefedrina, no. Gracias, doctora. Bueno, nos quedan solamente 10 minutos de live. Agradezco a todas las mamás que se han conectado esta noche, a los padres que se han visto súper interesados, a la doctora por ser tan clara en los términos que ha utilizado. Recordemos que estamos con la doctora pediatra Daniela Valenzuela y este espacio nos regaló Quitadol. Doctora, ¿alguna recomendación que podría hacernos respecto de las alergias más comunes de los niños? Sí, yo creo que es súper importante aquí, como en toda la pediatría en general, es la prevención. Los niños con alergia, la alergia no es algo que podamos prevenir que el niño sea alérgico, pero sí se puede mantener a raya, sí se puede tratar y sí podemos hacer muchas cosas por ello. Ojalá tengan una buena relación con su pediatra, que el pediatra detecte a tiempo las alergias, tanto respiratorias, de piel, algún medicamento, alimentaria, porque si uno mantiene toda esta raya, y hay formas de hacerlo, y no todas son medicamentos, podemos hacer que nuestros niños tengan una vida mucho más sana, mucho mejor, evitar las idas a la urgencia, vacunen a sus hijos, prevengan, yo siempre le digo a las mamás, especialmente a los menores de 6 meses, sean pesados cuando van a la casa, no dejen que gente enferma vaya a su casa, lávense las manos, tengan alcohol gel, limpien su casa, no vayan a la urgencia por cualquier síntoma y signo.
tengan los medicamentos básicos en su casa, tengan un buen kit. Por ejemplo, si tienen fiebre, trátensela, tengan paracetamol. Si son niños que son asmáticos y son conocidos, tengan su inhalador, tengan su aerocámara, tengan una buena comunicación, como les vuelvo a repetir, con el pediatra, para saber cuándo realmente ir a la urgencia. Gracias, doctora. Sasa Castaneda nos pregunta, ¿hay algún método para prevenir la rinitis alérgica? No, lamentablemente no. Un niño que va a hacer rinitis la va a hacer sí o sí. Entonces, en el momento de tratar de prevenir a lo que él sea alérgico, o darle el antihistamínico, o darle el medicamento que sea correspondiente según su patología de base. Pero alguien que va a ser alérgico lo va a hacer, aunque le demos lo que le demos. Gracias, doctora. Nos consultan. Mi bebé de 3 meses se congestiona por la nariz en las noches al prender el aire acondicionado del ventilador. Le he realizado lavados nasales, pero no mejora y se levanta mucho en la noche. ¿Qué debo hacer para que esto mejore y él pueda dormir tranquilo? Es que el aire acondicionado tiene eso. Yo siempre les digo que nunca estén en la misma habitación. El aire acondicionado se podría enfriar la pieza antes de llevar al bebé, pero el aire acondicionado tiende a producir esto, esta como obstrucción de la vía aérea. Además hay que ver que tu bebé no tenga algo de base que le esté produciendo, que sea más propenso a estos cambios de temperatura bruscos, a producir una obstrucción nasal. Ahora, claro, les molesta y se resfrían harto, pero también no abuses del aseo nasal, porque te puede pasar que también que está a lo mejor haciéndole tanto aseo nasal que también estés produciendo el efecto, digamos, contrario, y se esté inflamando más su vía nasal. Doctora, Nikki nos pregunta, ¿puede mi bebé de 3 meses tomar cetricina? No, es muy pequeño. ¿Qué es la cetricina, doctora? Es un antihistamínico. Es como la levocetirizina, la loratadina, la desloratadina. La familia de los antihistamínicos es muy grande, hay de diferentes generaciones. Generalmente hay algunos que no se pueden dar antes de los 6 meses, la mayoría no se pueden, ninguno se puede dar antes de los 6 meses, incluso hay unos que no se pueden dar antes del año. Los que se pueden dar, la cetiricina, especialmente sobre los 6 meses se puede dar levocetiricina, pero sí que ya hay que verlo cuando tenga 6 meses, y antes solo mucha paciencia. Hay muy pocos medicamentos que se pueden dar antes del año. Por ejemplo, el paracetamol se puede dar, pero la cetiricina no. En caso de que hay madres o padres en general que les dan cetricina a los menores de incluso 3 meses, ¿qué efectos negativos puede tener este medicamento en los bebés? Puede producir efectos cardiovasculares y aparte puede atravesar la barrera hematoencefálica porque es muy permeable. Generalmente se supone que los de segunda o tercera generación no atravesarían la barrera hematoencefálica y no producirían sueño. Pero ante el riesgo y ante no hay estudios que aprueben la seguridad de este medicamento. Cada vez que nosotros decimos la seguridad en los menores de este grupo etario. Gracias, doctora. Paolita nos consulta, ¿la loratadina se puede dar a los 3 años y 6 meses? Sí, ese medicamento sí. Sobre el año ya se pueden dar casi todo. El problema es los lactoquitos chicos. Bueno, doctora, estamos casi finalizando este maravilloso espacio que nos regaló Quitador respecto de las alergias en niños y bebés, cómo curarla. Le agradezco mucho su profesionalismo, sus términos, ya que pueden ser, a mi parecer, nivel usuario. Eso quiere decir que todos podemos entenderlo sin complicarnos ni nada. Le pediría que nos regale una conclusión de todo lo que conversamos el día de hoy, quizá tips de cuidados básicos para que los papitos que no alcanzamos a responder sus preguntas, ya que quedaron muchas preguntas por responder, queden un poquito entendidos del tema. Primero, que las alergias respiratorias son súper comunes, son más comunes de lo que uno cree, es una patología súper frecuente, pero a la vez como es frecuente, está muy bien estudiada. Los pediatras y los grupos pulmonares mantenemos un buen equipo multidisciplinario, son tratables, hay mucho que hacer por estos niños. Recordar que lamentablemente no nos podemos estudiar tan chiquititos, tenemos que esperar un poquitito, tenemos que prevenir en invierno ahora las enfermedades infectocontagiosas, vacunemos a nuestros hijos, especialmente a los que son muy alérgicos. Recordar que ante cualquier signo de fiebre, de sospecha de una infección viral, al tiro al pediatra, manejémosle la fiebre a estos niños. Recuerden que la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria,
aumenta la dificultad respiratoria, especialmente en un asmático, en un niño muy chiquitito, nos puede traer también otro efecto secundario. Tengamos un kit básico en nuestras casas, por ejemplo, siempre tener un termómetro, siempre medir la temperatura de nuestros niños. Si llega a tener fiebre, darles el medicamento adecuado, que en menores de un año siempre ojalá sea paracetamol, y evitar otros analgésicos antitérmicos por los efectos secundarios que puedan tener. Tengamos siempre nuestro inhalador, especialmente los niños que son conocidos asmáticos, que son conocidos, tener su salbutamol SOS, tener su antihistamínico, tener una buena comunicación con su pediatra, tratar de no guiarse mucho por, a lo mejor por Google. De repente estamos alarmando mucho a la población. No tengan tanto miedo al